Seguimos en el Health Summer Leadership y tenemos en este nuevo panel a la bioquímica Daniela Hosford, que es especialista, es investigadora principal en el CONICET y su especialidad son las vacunas bacterianas. Puntualmente, estas vacunas y su uso para reformularlas en lo que se consideran las enfermedades reemergentes. Bienvenida, Daniela. Hola, un gusto poder compartir este espacio con ustedes y gracias por el interés en la temática. Absolutamente, más en pandemia todo este interés se ha maximizado y se ha internacionalizado. También te quería justamente consultar en función del COVID, ¿cómo evalúas, cuál es tu reflexión sobre lo que fue el acercamiento de la gente a la ciencia, el respeto que le tuvieron y esta aceleración en la generación de las vacunas? El año pasado habías dicho que vacunar es un derecho, pero también es un deber. Si nos podés comentar al respecto. Sí, realmente esta pandemia que tuvo un impacto muy negativo, yo digo tuvo porque el impacto más negativo entiendo que pasó, y eso justamente gracias a las vacunas y a la vacunación permitió poner en relieve la importancia, ¿no?, de las vacunas, y la comunidad y la sociedad en general estuvo muy atenta a lo que pasaba con algún insumo que podía permitir prevenir la enfermedad severa y la muerte. Entonces estaba muy atenta a todo lo que es las vacunas y los desarrollos de las vacunas. Creo que se avanzó mucho en la comunidad respecto al conocimiento de las mismas y una valoración. A veces da un poco de miedo porque damos vuelta rápidamente, ¿no?, la página, y estaría bueno que todo lo aprendido y lo positivo que nos dejó esta catástrofe se mantenga, porque digamos, hay muchas enfermedades que son prevenibles por vacunación. Nosotros, por ejemplo, en el calendario tenemos vacunas para prevenir 17 enfermedades que también harían estragos si las vacunas no estuvieran. Y ese calendario es, yo diría que de los pocos tan completo en el mundo y con características de gratuidad para evitar obstáculos y obligatoriedad para lograr el efecto benéfico que tienen las vacunas, que no es solamente el impacto que tiene la vacuna sobre un individuo, sino también en el resto de la comunidad. Y para tener ese impacto en el resto de la comunidad necesitamos un porcentaje grande de la población vacunada, y por eso es obligatorio. Y es un derecho justamente porque, bueno, lo tenemos acceso, el Estado nos lo brinda, y entonces tenemos nuestro derecho a vacunarnos para prevenir enfermedades, que esto nos lleva a un desarrollo individual y además un desarrollo en la comunidad, y una obligación, porque no es lo mismo que tomarnos un paracetamol. El paracetamol es algo que tomamos para alivianar una dolencia propia y no tiene otro impacto. En cambio, cuando yo me vacuno, lo que hago es contribuir a la reducción de la circulación de los patógenos, y con eso favorecer que a otras personas que o no pueden vacunarse porque tienen alguna patología, o se vacunan, pero como tienen alguna patología particular en ellos, la respuesta inmunológica no es del 100%, entonces no se protegen tan bien, y entonces la manera de protegerlos es contribuir con todo ese escudo que hacemos a nivel poblacional. Entonces, cuando yo decido no vacunarme, no estoy afectándome nada más que a mí, sino también a mi entorno, a la comunidad, y entonces por eso decimos que también es una obligación. Exacto, y también en todo este avance con la pandemia creíamos que había una mayor conciencia y responsabilidad de los estados y de los laboratorios a contribuir con la propagación de las vacunas, y en ese sentido habías abogado por la liberación de las patentes de las vacunas. ¿Qué estaría faltando para que podamos llegar a eso y en todo el planeta? Sí, digamos, un aspecto muy negativo que se vio, se está viendo todavía en lo que refiere a vacunas, es su distribución no equitativa de las vacunas.
si entramos en páginas comunes como Our World in Data y ponemos COVID Vaccination, nos aparece un mapa que es un mapa que duele mucho, porque ahí vemos cómo está la distribución de las vacunas y nos encontramos con muchos países que no han tenido prácticamente acceso a las vacunas. Si miramos África, casi todos los países están con muy baja cobertura de vacunación. La vacunación, si la mirás en el todo, ha sido espectacular, y Argentina también, su campaña de vacunación espectacular, pero si miramos en el mundo, estamos casi en el 67% de toda la población que recibió al menos una vacuna. Se aplicaron más de 12.000 millones de dosis en un periodo de tiempo relativamente corto. Pero la deuda está en esta distribución porque tenemos muchos lugares, muchos países en donde solamente 20,2% de la población accedió al menos a una dosis. Entonces eso no estuvo bien, no está bien, y además, incluso pensándolo desde un punto de vista hasta egoísta, porque cuando no podemos aplicar las vacunas, lo que está sucediendo es que la chance de infección, de enfermedad severa y muerte es mucho más alta, y cuando hay infección, entonces si hay mucha circulación, tenemos mucha chance de que aparezcan las variantes. Exacto. Las variantes que sabemos, las variantes del agente causal de la COVID-19, y sabemos que esas variantes, muchas de ellas han causado mucha preocupación y están todavía causando preocupación porque tienen características que las hacen que tengamos preocupación. De hecho, se clasifican como variantes de preocupación porque o son más contagiosas o son más evasivas a la respuesta inmunológica. Entonces, en esos lugares se van a generar esas variantes, y esas variantes, por la era de la comunicación, va a llegar a los países que incluso tienen una alta cobertura o una alta posibilidad de vacunarse, y no van a poder, protegerse porque aparecieron estas variantes contra las cuales por ahí las vacunas pueden no ser tan efectivas. Exacto. Hasta ahora, las vacunas que estamos usando están funcionando muy bien. Cuando aparecieron distintas variantes, por ejemplo, Delta, nos obligó a decir, bueno, tenés que tener un esquema de 2 dosis. Cuando apareció Omicron, nos dijo, bueno, si quieren hacer algo contra mí, no solamente necesitan 2 dosis, sino que además necesitan el refuerzo, y entonces eso es lo que nos están marcando estas variantes. Entonces, hasta desde el punto de vista egoísta, es necesario que las vacunas lleguen a todos y todas los pobladores del mundo. De esa manera vamos a poder apagar realmente la pandemia que todavía no terminó. Lo que terminó son los efectos tremendamente negativos que hemos vivido, con una pérdida muy grande de personas en el mundo por esta pandemia, no solamente muertes, sino también hospitalizaciones, terapias intensivas, y además hay un alto porcentaje de secuelas, ¿no? Secuelas que ha dejado y está dejando la COVID-19 que no son gratas, que nos dejen también ese resultado. Una consulta, vos siendo especialista en las vacunas bacterianas y en su uso como base para diseñar formulaciones más efectivas para las enfermedades que califican de reemergentes, como la viruela símica, que ya llegó a la Argentina también. Vos contabas que ya se la había detectado en los años 70 y que hay vacunas actualmente que sirven para prevenirla, aunque no sean específicas para esta enfermedad. ¿Se están reformulando a mucha mayor velocidad? ¿Cómo es el intercambio de información para esto? Sí, eso también es un saldo positivo. Si podemos contar saldos positivos de la pandemia, es que se pudieron acelerar muchas cosas que en el desarrollo de vacunas se hacen como obstáculos y las complican, y esto vimos que en pandemia varios de ellos se sortearon. Cuando se detecta claramente un problema, se busca realmente una solución. Desarrollar vacunas no es algo sencillo, se necesita de mucha interdisciplina, de mucha ciencia, pero también hay una cuestión que a veces la complica, que es un desarrollo. Los desarrollos se requieren de mucho dinero. Y cuando decimos mucho dinero, hablamos
de miles de millones de dólares, y entonces a veces ese dinero no aparece. Lo que pasó con la COVID-19 es que, como se vio realmente el impacto negativo, la inversión apareció, y bueno, los estados incluso hicieron inversiones para que desarrollos y capacidades productivas vayan quedando en los países, porque realmente se requiere. Entonces, con respecto a esta viruela que sigue aumentando el número de casos, recién me estaba fijando en las estadísticas, y en el mundo ya van más de 7.000 casos detectados como confirmados o con sospecha. También recientemente con datos de que asintomáticos resultaron ser positivos, entonces probablemente el número sea mayor. Y nuevamente, las vacunas son las que pueden para esta enfermedad también hacer una diferencia, y tenemos, ¿no?, estas vacunas. Afortunadamente hay 2 productores de vacunas que de hecho están abasteciendo en los lugares donde está afectando más gravemente o con mayor casuística la enfermedad, y ya se están empleando. Y entonces, bueno, todo lo que refiere a vacunas, desarrollo, producción, está quedando infraestructura. Lo que pasa es que debe mantenerse en el tiempo, porque si no, esto nos va a pasar una y otra vez. Digamos, realmente hay que hacer inversiones, no hay que subestimar lo que significa el costo de desarrollo y de producción de vacunas, y hay que tener en cuenta que esa inversión, que parece muy importante y que es de mucho dinero, es realmente costo efectivo. Se ahorra mucho dinero en prevenir enfermedad, en prevenir hospitalizaciones y obviamente en prevenir la muerte. Esto nos lleva, digamos, prevenir todo esto nos lleva a mejor calidad sanitaria, y mejor calidad sanitaria implica que podemos desarrollarnos, permite que los países se desarrollen, así que son estrategias que son costo efectivas. Tienen esta cuestión de inversión, pero hay que mantenerla y sostenerla en el tiempo y pensar en esto. O sea, hay muchos datos que muestran de cuánto los países se ahorran por prevenir las enfermedades gracias a la vacunación. Daniela, muchísimas gracias por tu claridad para comunicar temas tan complejos y también concientizar. Los invitamos a gracias seguir. a ustedes por el espacio y por el compromiso que tienen con estos temas. Gracias. Gracias. Los invitamos a seguir conectados. Estamos en el Health Leadership Summer y la próxima oradora es de Mamotes. Va a hablar sobre innovación en el cuidado de la salud. Gracias. ¿Cómo están? Damos comienzo al panel de innovación en el cuidado de la salud, y para eso estamos por conversar con Camila de Pamfilis. Ella es Chief Data and Patients Experience Officer en Mamotes. Todo un título sugerente, al igual que el nombre de la compañía. ¿Cómo estás? Y por eso me permito preguntarte qué es Mamotes y qué sensibilidad requiere tu puesto. Muy bien. Bueno, Mamotest es una empresa de salud y de tecnología. Lo que hacemos es ofrecer una solución integral basada en datos para reducir drásticamente las muertes por cáncer de mama. ¿Sí? Lo que hacemos es ofrecer una solución integral que va desde la educación, la concientización de por qué es importante hacerse un control anual. Cuidamos mucho la experiencia, conectamos a centros de salud, a sus mamógrafos, a nuestra red, y a través de, como les decía, un cuidado muy enfocado en el paciente, con calidez humana, le hacemos el estudio de mamografía.
Esos estudios se suben a nuestro sistema, desde donde médicos radiólogos especialistas en diagnóstico mamario hacen los informes, se apoyan con el uso de inteligencia artificial para aumentar la precisión de los resultados y devuelven los resultados dentro de las 24 horas. Nosotros ahí lo que hacemos es entregarle los resultados a las pacientes de manera física y digital, pero con la salvedad, a diferencia de otros servicios, que nos involucramos muy fuertemente en los pasos posteriores al estudio de la paciente. Si la paciente es una paciente de riesgo, lo que hacemos es conectarla con nuestras navegadoras de salud. Navegadoras de salud son psicooncólogas o médicas que acompañan a la paciente durante todo el proceso posterior, garantizándonos que para que accedan a un diagnóstico finalizado y a un tratamiento en estadio temprano, accesible y personalizado para que puedan salvar sus vidas. Bien, ¿desde cuándo están en América Latina? Bueno, la compañía lleva ya 10 años en el mercado. Comenzamos en Argentina, en el norte de Argentina. Hoy tenemos una expansión territorial muy fuerte allí. Y a principios de este año comenzamos una expansión en México. Nos instalamos en agosto y en enero ya teníamos abierto nuestro primer centro. Hoy ya tenemos 5 centros conectados a la red y tenemos un plan de crecimiento muy fuerte acá en México para después expandirnos a Colombia, a Estados Unidos y al resto de América. Te quería hacer una consulta porque leí el dato de que millones de mujeres adultas en la región de América Latina nunca se hicieron una mamografía. ¿Es correcto? Y lamentablemente hoy hay muchísimas barreras que separan a una mujer de poder realizarse un estudio, entre ellas muy fuertemente la educación, la concientización. Hay temas culturales también, sobre todo los vemos acá en México, y la realidad es que esto lleva a que alrededor de un 50-60% de mujeres mayores a 40 años aún nunca se hicieron una mamografía, lo cual es fundamental para llevar adelante nuestro propósito, que nosotros estamos queriendo cambiar la concepción de la salud y dejar de ser un sistema que cuida enfermos basados en los enfermos, sino promover la prevención, el bienestar, el cuidado, la tranquilidad de que uno, si se hace un control anual, esta enfermedad tiene una probabilidad de supervivencia al 98%. Sí, afecta a muchísimas mujeres, es el cáncer número 1 a nivel mundial, pero la realidad es que es totalmente curable y hacia eso vamos, a buscar cada día más mujeres en estadio temprano, basarnos en información, en datos, en estadísticas para seguir promoviendo, seguir incentivando a que más mujeres se sumen, a que accedan a tratamientos de calidad, que no les afecten su calidad de vida y bueno, y podamos realmente reducir las tasas de mortalidad que lamentablemente en la región son muy, muy altas. Vos me hablabas de una doble tarea que tienen. Por un lado, la de la concientización ya desde la infancia, entiendo, o desde la juventud. Y por otra parte, lo que sea la aplicación tecnológica a través de los mamógrafos. En la región, además de estar conectados con los centros de salud, en ese sentido lo que utilizan es la inteligencia artificial y esa base de datos que ustedes tienen, ¿no es cierto?, para que los médicos radiólogos puedan afinar el criterio con esa información y hacer diagnósticos, inclusive a distancia. Sí, bueno, en realidad es una buena pregunta y viene relacionada a lo que me preguntabas de cuál era como mi desafío en este nuevo rol. La verdad es que, como le decía, hace 10 años que empezó la compañía, logramos nuestro propósito, que era incluir a un montón de mujeres en el sistema de salud. Incluimos a más de 230.000 mujeres que estaban totalmente fuera del sistema por cuestiones económicas, culturales, geográficas. Pero hace 2 años más o menos nos dimos cuenta que nuestro propósito era en realidad reducir las muertes por cáncer de mama y nosotros solamente con diagnóstico no estábamos teniendo ese control de la incidencia en esos resultados finales, ¿no? Entonces lo que hicimos fue diseñar y desarrollar una plataforma cloud-based, que está, digamos, en la nube, que es digital, que garantiza la trazabilidad de la información desde el principio hasta el fin del viaje de la paciente, del patient journey. Entonces,
Esta plataforma sí tiene integrado, o sea, desde que la paciente ingresa al centro, todos los datos clínicos, antecedentes, el estudio, la inteligencia artificial, o sea, el algoritmo está integrado en la plataforma, pero esta misma plataforma lo que hace es automáticamente identificar a las pacientes de riesgo, notificarlas a nuestro equipo de navegadoras de salud, que lo que hacen es contactarse, estar en comunicación permanente con la paciente, recolectando todos los datos, no solamente clínicos, sino también psicológicos, socioeconómicos, psicológicos que puedan afectar a la paciente para poder guiarlas, es a modo como de un concierge. Entonces, si necesitan una cita con un oncólogo y no tienen información, se la realizamos. Si tienen un problema para poder pagar la biopsia y avanzar con su diagnóstico, buscamos la manera de poder financiárselos. Y así vamos acompañando a la paciente, recolectando un montón de información sumamente importante que después le sirve, o sea, nos sirve a nosotros para generar estadísticas, para promover las políticas públicas, las decisiones basadas en evidencia, finalmente a los oncólogos para determinar si hay ensayos clínicos que puedan servirle a una paciente y que quizás no los tenían contemplados. Entonces utiliza un montón de inteligencia esta plataforma, que resulta en un montón de vidas salvadas, porque hoy podemos decir que el 87% de las pacientes que iniciaron su diagnóstico en Mamotest y tenían una patología, pudieron acceder a un tratamiento y salvar su vida. Normalmente, ¿a partir de qué edad recomiendan hacer sí o sí una mamografía? Más allá de los factores de riesgo que se suelen decir que si hay antecedentes en la familia se hagan. Muy bien, eso varía un poco a través de los diferentes países. En general se recomienda una mamografía anual a partir de los 40 años. Previo se debería hacer un control a través de una ecografía mamaria. Esto es por una cuestión de la densidad de la mama. Y si tenés antecedentes familiares, si tu médico lo recomienda, que en general así lo hacen, hay que comenzar el control antes, alrededor de los 35 años. Te hago una consulta con la información que contabas que recolectan, ¿no? Esta ida y vuelta de la trazabilidad de la información de cada paciente. Por un lado, cuando termina el tratamiento, esa información le queda a la paciente almacenada en algún lugar al que pueda acceder para eventualmente años después hacer chequeos posteriores. Es una muy buena pregunta, porque la verdad es que sí, y va un poco con nuestro principio de lo que queremos hacer con la información. O sea, nuestra plataforma tiene dos propósitos. El primero y fundamental es cambiar la percepción de quién es dueño de la información y empezar a empoderar a las pacientes, a las mujeres, para que realmente sean las dueñas y no tengan que estar cargando una bolsita con sus estudios, que si se pierden, que si, no sé, pasa lo que pasa. Entonces, nosotros los resultados que entregamos es a través de un portal único. Cada paciente tiene su propio usuario desde donde accede a toda su historia clínica, que se almacena de manera gratuita y permanente, y puede compartirla también con todos sus médicos, con sus familiares o con quien desee. Y el otro vertical de la plataforma es justamente, y esto que hablábamos de los datos, es cambiar la concepción sobre todo en la salud, que es tan sensible, ¿para qué se usan los datos, no? Nosotros estamos tratando de promover un concepto que llamamos data for good, o sea, data para el bien, y que es que de alguna manera toda esta recabación de información realmente se use para hacer más eficientes los sistemas, para poder garantizarle a cada vez más pacientes y a mujeres que van a poder acceder a un sistema de salud de calidad, donde van a poder salvar sus vidas, sentirse cuidadas, y realmente nos sirva para poner en evidencia un montón de problemáticas, de programas que se tienen que hacer a nivel nacional, regional, de screening, de tamizaje, para poder prevenir y ahorrar un montón de plata al sistema de salud, ¿no? Con los datos se pueden hacer un montón de cosas. Eso te quería repreguntar, si ya tuvieron la experiencia con resultado positivo en cuanto a que hubiera respuesta de gobiernos, por ejemplo, a esta información de la que ustedes disponen y que pueden sugerir políticas públicas. Bueno, sí, nosotros lamentablemente tuvimos que frenarlo posterior a la pandemia, pero durante muchos años trabajamos muy cercanos a la provincia de Misiones, donde operábamos el sistema, el servicio de mamografía.
dentro de los hospitales públicos, en 5 hospitales públicos, y ahí trabajamos en conjunto. O sea, las pacientes percibían el servicio de manera gratuita, tenían todo o sea, tecnología de punta, médicos especialistas, seguimiento para garantizarse que puedan seguir con su curso en el diagnóstico y en el tratamiento, y lo hacían de manera 100% gratuita. Escribimos un trabajo de investigación poniendo en evidencia los resultados, cómo aumentar el diagnóstico estaba generando ahorros al sistema posterior. Pero bueno, seguimos totalmente abiertos y con ganas de poder seguir trabajando y promoviendo esto que desde el sector privado lo estamos haciendo con mucho empuje y mucha garra, pero sin duda se necesita el trabajo articulado con el sector público también para imponer estos programas, ¿no? Que realmente uno lo sienta como un requisito anual para poder seguir con su vida. Fantástico. Muchísimas gracias por tus respuestas también clarísima, honesta, súper honesta, porque todo lo que es inteligencia artificial y las health tech todavía no tienen tanta difusión en un público amplio. Entonces requiere este tipo de explicación para desmitificar y sacar fantasmas, ¿no? Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y por el espacio para poder seguir compartiendo todo lo que hacemos y pedirle a todos los que estén en el sector de salud o no, a que se sumen a esta causa y que realmente podamos combatir esta enfermedad que tanto nos afecta. Muchísimas gracias, Camila. Que tengas buenas tardes. Igualmente. Seguimos conectados. En un ratito volvemos con el panel de Mano a Mano.